Bueno, señores, buenas noches. Vamos a hablar el día de hoy del sensor de oxígeno de la Pulsar FI, Pulsar 180 FI. Este procedimiento aplica para la Pulsar 180 FI, aplica para la Pulsar 200 NS FI, Fuel Injection. El proceso es el mismo, las fallas son las mismas, el diagnóstico es el mismo. Le quité la pacha al sensor de oxígeno para que puedan identificar los colores muy bien. ¿Qué hace el sensor de oxígeno? ¿Dónde va ubicado? Va ubicado en el exhausto. ¿Qué función hace? Medir el oxígeno que nos está tomando el paso del aire, en este caso la toma del aire que recibe la moto, cierta cantidad obviamente va para la mezcla que es entre gasolina y aire, oxígeno. Él nos encarga de leer la cantidad de oxígeno que le está entrando a la moto. Dependiendo la cantidad de oxígeno, asimismo le da la orden, por medio de la computadora, le da la orden al inyector, a los actuadores, al inyector le da la orden de o dar más gasolina, expulsar más gasolina, inyectar más gasolina o disminuir la cantidad de gasolina. Él se encarga de medir los 14.7 de aire por 1 de gasolina. Entonces, él es el encargado de darle la cantidad exacta a la inyección, de que no se suba el oxígeno o no se baje. Obviamente, esto ya para poder diagnosticar, hay varias formas de diagnosticar el sensor de oxígeno. Ya estamos hablando de inyección electrónica. Entonces, con un escáner, cuando presenta fallas, con un escáner lo podemos diagnosticar. Si él está fallando, el escáner nos va a decir sensor de oxígeno deficiente, o nos va a arrojar, dependiendo del escáner que tengamos, nos va a arrojar un código de error. El código de error es PO030. Repito, PO030 es el código que nos dicta el escáner. Este procedimiento también aplica para casi todas las motos que sean de inyección electrónica, KTM, Yamaha, Pulsar 180, Pulsar NS200. El procedimiento, lo que estoy hablando acá, aplica para todas las motos que sean de full inyección. En el manual, aquí vamos a encontrar la pacha. Muchas veces nos toca identificar cuáles son los pines. Pin 2, pin 3 y pin 4. En el manual vamos a encontrar una tabla que nos dice
pin 1 o pin 2, pin 3 o pin 4. El pin 1 nos va a decir que lo vamos a medir, pin 1, pin 2, lo vamos a medir como con ohmios o resistencia. El pin 3 y el pin 4 nos va a indicar que lo vamos a medir con continuidad. Obviamente en las dos pruebas, pin 1, pin 2, nos va a decir que la moto, aprendamos, para que el sensor de oxígeno se nos caliente a 25 grados. En la segunda prueba, que es el pin 3 y pin 4, lo mismo, nos va a decir el manual que calentemos la moto para que nos dé una temperatura de 25 grados. En las dos mediciones que le vamos a hacer, la moto tiene que estar calentada promedio 25 grados, obviamente tiene que calentar el sensor y es lo más rápido que se va a calentar por lo que va en el exhausto. Para hacer estas dos pruebas que les voy a enseñar fuera del escáner, porque el escáner nos va a decir que el sensor está en mal estado. Obviamente nosotros no vamos a ir a comprarlo de una y vamos a cambiarlo, sino vamos a revisar que realmente el sensor está malo. ¿Por qué? Porque es un sensor que está valiendo en este momento, está valiendo mucha plata. Mucha plata, entonces la idea es que vayamos a la fija, si lo vamos a cambiar, si el escáner nos dice que está en mal estado, vamos a verificar que realmente está en mal estado. O con eso, suscriptores, compañeros, los que tengamos este tipo de motos de full inyección, si el mecánico nos dice que el sensor de oxígeno está malo, vamos a exigirle que nos haga otras pruebas, que lo probemos con un multímetro, que realmente esté caro, perdón, que realmente esté malo, porque está caro. Ese sensor de oxígeno está caro, no debería valer tanto, vale más los sensores de una moto que los sensores de un carro. Entonces la idea es, mecánicos, suscriptores, vamos a ir a la fija de que el sensor está en mal estado. Una de las cosas que a veces nos arroja falla en el sensor de oxígeno. Entonces cogemos y lo lavamos. Ojo cómo lo lavamos, esto no lo puede lavar con gasolina, hay que saberlo lavar, si no lo dañan porque esto tiene una resistencia interna. Si no lo sabemos lavar, lo dañamos. ¿Con qué lo vamos a lavar? Con un producto limpiador de carburador puede ser. Es un producto para lavar carburadores o para lavar cuerpo de aceleración. Con ese producto lo vamos a lavar. Pero eso después de que el sensor del escáner nos diga la falla, ya no hay vuelta atrás. Si el sensor nos está indicando que el sensor de oxígeno, si el multímetro el escáner nos está diciendo que el sensor de oxígeno está malo, ya no hay vuelta atrás. Que lo queremos limpiar para de pronto darle un poquito más de vida o de uso mientras conseguimos la plata, es otra cosa. Pero ya limpiarlo no arregla la falla, no arregla el sensor. Ya está malo. No es, muchas veces sí gastamos es tiempo y dinero limpiando un sensor que ya está es malo. Entonces, si lo vamos a limpiar, hay que saberlo limpiar, pero eso es algo pasajero, porque le va a volver a molestar. Entonces, lo único que debemos hacer es, si el escáner nos está diciendo que el sensor está malo, vamos a comprobar realmente que está malo, lo vamos a diagnosticar con un multímetro. ¿Cómo vamos a identificar cuál es el pin 1
pin 2. Recuerda que son 4 cables, los van a encontrar en una pacha. Van a verificar los colores. Van a encontrar en la mayoría estos dos cables, los dos cables que son del mismo color, son los cables de la resistencia que tiene el sensor de oxígeno. A veces son negros, a veces son blancos, dependiendo de la moto que tengamos. Entonces los identifican porque los dos son del mismo color. Aquí encontramos un cable negro. Obviamente ya no van a haber 3 negros, sino entonces este se convierte en azul. Va a cambiar. El gris sí va a seguir siendo su gris. Pero ¿cómo identificamos cuál es el pin 1, pin 2? Obviamente a veces por medio de la pacha van a encontrar una pacha que no nos va a dejar identificar los colores. Entonces nos toca buscar, correr un poquito de la funda y mirar cuáles son los colores, código de colores. Y ahí vamos a identificar cuál es el pin 1 y pin 2, pin 3 y pin 4. Vuelvo y repito, pin 1 y pin 2 son los que son, los dos cables que son del mismo color, son los cables de la resistencia. Ponemos el multímetro en la escala de 200 ohmios. $200 ohmios, 200 de resistencia. Ahí está el multímetro para medir la resistencia del sensor de oxígeno. Según el manual, nos dice que el pin 1, pin 2 no puede sobrepasar entre 9 a 10 ohmios. Nos está marcando 9.4. Como quien dice, estaría en el rango. Si nos marca menos de 9, está malo. Si nos marca más de 10, está malo. Pin 1 y pin 2 son los dos cables que son del mismo color. No importa la ubicación de los cables, de las puntas del multímetro, no importa cómo la pongamos, nos va a marcar lo mismo. Si nos marca un 1 o nos marca LO en el multímetro, el sensor, la resistencia del sensor está mala. Como quien dice, no sirve el sensor. Pin 3 y pin 4. Ya son los otros dos colores que son diferentes a los dos. Encontramos pin 1 y pin 2. Si son negros o son blancos, pero que los dos hayan dos iguales del mismo color. Ya los otros son señal y masa. ¿Cómo vamos a medir los otros dos? Vamos a medir con continuidad. Ponemos el multímetro en la escala de continuidad. Lo mismo. Podemos observar que el multímetro está en continuidad. Lo mismo, vamos a coger el pin 3, pin 4. No, al ponerle el multímetro, no tiene que haber continuidad. Si hay continuidad, está malo.
Si en el multímetro nos indica un 1, como por ejemplo en este momento nos está marcando un 1 o LO, no sirve. Este sensor se cambió porque por un lado nos está indicando que está bueno, pero por el otro está indicando que está malo. Pero al momento de instalárselo a la moto, no nos está dando las medidas de oxígeno que nosotros necesitamos. Entonces por eso se cambió de pura sospecha, porque está como medio bueno, medio malo. Entonces, los cables que son del mismo color tienen que dar de 9 a 10 ohmios. Los otros dos cables que son diferentes nos tiene que dar 0 continuidad. No puede haber continuidad. Si hay continuidad, está malo. Espero que haya sido claro al momento de enseñarles las otras dos formas de diagnosticar con el multímetro. La primera es con el escáner, que nos va a decir automáticamente, nos va a decir que el sensor está malo. Porque ya con la inyección electrónica, lamentablemente, ya con el tiempo uno aprende a identificar fallas y ya uno le gana al escáner. ¿Sí? Entonces uno ya se va a la fija. Ese tipo de fallas se va uno a la fija, que es el sensor MAF o el sensor de oxígeno o la IAC, dependiendo del tipo de falla, uno ya va buscando por dónde es. Pero hay otro tipo de fallas que si estamos empezando en el tema de la inyección electrónica, por obligación nos toca utilizar un escáner. ¿Por qué? Porque no conocemos las fallas. Cuando ya tenemos mucho tiempo trabajando con full injection, uno ya sabe más o menos cuáles son las fallas y va y investiga directamente qué tipo de sensor es el que está molestando. Aunque de todas maneras es muy necesario, en la inyección electrónica es muy necesario el escáner. Una de las herramientas para las personas que tengan motos de full injection, una de las herramientas necesarias que sería bueno que consiguieran, y se economizan mucho dinero, se economizan fallas falsas. Muchas veces ciertos mecánicos le dicen que el sensor de oxígeno está malo. ¿Por qué? Porque vale mucha plata, es una venta grande. Estamos hablando de entre 300 y 400 mil pesos está ese sensor. Entonces vamos a ir a la fija de que realmente el sensor está malo. ¿Sí? Obviamente, digamos en la KTM sufre mucho ese sensor. ¿Por qué sufre mucho en la KTM? Porque está ubicada en una parte que recibe, cuando está lloviendo, recibe mucha humedad y fácil de que se dañe la resistencia. Por eso sufre mucho en la KTM 200, en la DUC 200 sufre mucho ese sensor de oxígeno debido a la ubicación. De cierta forma va en el exhausto, pero tampoco que le caiga mucha agua. Entonces es muy necesario conseguirnos un escáner para poder diagnosticar ciertas fallas y nosotros, si tenemos la capacidad, lo arreglamos. Si no, entonces ya vamos a la fija a decirle al mecánico, tal cosa está fallando, ¿sí? Póngamele el escáner y ya van a verificar si lo que le está diciendo el mecánico es real con lo que usted investigó con su propio escáner. Algo muy indispensable, conseguirse el escáner. Este tipo de sensor produce 5 fallas. La primera que vamos a encontrar en el tablero es check engine prendido. Nos está indicando de que algo está malo. Ese es el sensor que nos va a decir que algo está malo en el motor. Ahí es donde nosotros entramos a ponerle el escáner. Segunda falla que nos da el sensor en mal estado: consumo excesivo de gasolina.
Si este sensor está malo, se nos dispara el consumo de gasolina. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito lo que dije al principio, él es el encargado de decirle a la computadora cuánto aire está entrando para hacer la mezcla entre aire y gasolina. Si está malo, pues va a entrar más aire y no, la gasolina se nos va a quemar rapidito, entonces se convierte en consumo de gasolina. Tercer falla, un motor que no nos da el rendimiento que nosotros esperamos. Mal rendimiento en el motor, quedado sin fuerza, sin velocidad. Tras del hecho nos está consumiendo gasolina como loco. Cuarta falla, ralentí inestable. La moto está prendida y está quieta y está más que se apaga que se prende. Está más que se apaga que prendida. Entonces tiene más ganas de apagarse que estar prendida. Quinta falla, una falla muy importante al momento de la tecnomecánica. Aumento en las emisiones, como quien dice, nos va a echar más humo. Así no esté pasando aceite, pero sí va a aumentar el monóxido de carbono. Malo para la tecnomecánica. Malo para los controles ambientales, debido al sensor de oxígeno. Tengan en cuenta, el código es PO030. Pulsar NS 200 Full Injection. Pulsar 180 Full Injection. Espero el video sea de gran ayuda. Ténganlo en cuenta. Algo a tener en cuenta es: compres en un escáner. Este tipo de motos ya necesitan un escáner. De cierta forma es más fácil diagnosticar este tipo de fallas en las motos de fuel injection. ¿Por qué? Porque el escáner es el que nos va a indicar cuál es la falla. Ya tenemos que nosotros conocer cuáles son los sensores, qué sensor es cuál, y ya vamos a ir a la fija. Iniciamos inyección electrónica con el sensor de oxígeno. Muy importante, muy caro y nos evita consumo de gasolina, un ralente inestable, un alto aumento de monóxido de carbono. Muchísimas gracias. Hasta un próximo video. Espero el video sea de gran ayuda. Muchas gracias.